Nosotros desde que llegamos estamos tratando de acompañar la inflación, es lo que tenemos que hacer la auditoría, o sea, tenemos que auditar las pensiones y lo tenemos que hacer caso por caso, porque lo que no queremos hacer precisamente es sacársela a la persona que la necesita o le corresponde. Durante el gobierno de Alberto Fernández se otorgaron 390.000 pensiones por invalidez en 4 años, un delirio. De esas 390.000, 300.000 no pasaron por los controles médicos. El verdadero recorte está en el choreo, en todo lo que se están robando. Incluir y las prestaciones, ¿sufrieron o van a sufrir algún tipo de recortes en tu gestión? ¿Esto es algo que está planeado? Bienvenidos a una nueva Border Session y Chat de Mamis. Hoy hacemos episodio compartido porque en Chat de Mamis hablamos de cuestiones de discapacidad y en Border hablamos de actualidad. Esta vez se juntan los intereses porque está aquí en los estudios de Border el secretario de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españuolo. Gracias por venir a Border. ¿Cómo andás? Hola María Julia, gracias a vos por la invitación. Bueno, primero azorada porque realmente vi la cantidad de pensiones por invalidez que encontraron en la auditoría que realizaron mal otorgadas. Uh-huh. Sí, bueno, fue lo que nos llamó la atención a nosotros, el número. Uh-huh. Es un montón. Actualmente hay 1.250 pensiones. Perdón, 1.250.000 pensiones. Sí, 1.250.000. Son números que no tenés en un país proporcionalmente con guerra, con una catástrofe natural. Uh-huh. ¿Y qué otras cosas encontraron? ¿Hicieron solamente auditorías en pensiones o también, no sé, en gastos que se hiciesen? No, estamos auditando absolutamente todo y lo que nos llamó la atención en cuanto... ¿Qué tenés ahí en esos papeles? Acá traje, algunos de estos gastos, precisamente que estuvimos viendo que nos llamaron mucho la atención, porque, a ver, te los voy leyendo, si tenemos tiempo, sí. Te voy leyendo, por ejemplo, arrancamos los que llaman la atención, ¿no? Catering de evento accesar. Yo por ahí te digo un catering y por ahí no parece tanto, pero si me das un poquito de tiempo. Después tenemos catering de un evento pase a planta. Esto es un servicio de catering para un evento de designación de trabajadores y trabajadoras en la planta permanente de Andís. Es decir, se nombraron trabajadores en planta permanente y se festejó con un catering. Después hubo una presentación artística del señor Ignacio Copani. Bueno, seguimos viendo todo. ¿Para la gente de la Andis? Para la gente de Andis, sí. O sea, en Andis lo de Copani fue, te leo la descripción del evento. Presentación artística de Ignacio Copani para el cierre del evento de apertura de recorrido fotográfico por la memoria. Por su propuesta y calidad artística no se valoran las propuestas de otros artistas para el evento. O sea, una contratación directa de Ignacio Copani. Entonces, después seguimos. Servicio gastronómico para el Día de las Infancias. Servicio gastronómico para el rodaje de un spot institucional de Andís. Catering de un evento de la OIS. Y seguimos. Servicio gastronómico para apertura del punto digital. Servicio gastronómico para un evento de guardavidas. Pero son montos de mercado porque vos me estás diciendo el título, pero no el monto. Y mirá. Ponele servicio gastronómico para la apertura del punto digital, esto es del año pasado, 525.000 pesos. ¿Lo de Copani cuánto salió? Lo de Copani fueron 150.000 pesos. Todo esto del año pasado. Claro. Y sigue, servicio gastronómico de evento de guardavidas, servicio gastronómico para evento de reinauguración del estadio, servicio gastronómico para presentación, libro y acto, entregas prócer, servicio gastronómico trabajadores de atención al público, servicio gastronómico para evento de Cofedis. Y sigue. Sí, la verdad que no es desgraciadamente, una sorpresa para mí porque hemos estado viendo caterings y servicios gastronómicos, por ejemplo, en la Casa Rosada, pero con salmón, con caviar, o sea, ha sido un curro permanente y constante de la política, ¿no? No sé. Acá siguen los servicios gastronómicos y me llamó la atención también. Impresión de remeras y banners para la Marcha del Orgullo Gay 2023. ¿Y qué tiene que ver la Andis? O sea, se mandó en el primer remeras y banners con marca Orgullo Andís. O sea, para un staff y gaseo como Taral Andís en la 32 Marcha del Orgullo LGTBIQ. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la discapacidad? O sea, cuando nosotros nos hablan de recortes, lo que nosotros cortamos es estos curros, o sea, estas cuestiones que no tienen nada que ver con la discapacidad, todo esto sí lo cortamos. Todo el mundo está de acuerdo con que se corten los curros porque efectivamente que se esté mandando guita a todos esos destinos que no tienen ningún motivo es lo que explica
tal vez la falta de recursos en otras áreas, ¿no? ¿O no? Sí, por supuesto. Hay mucha gente que está esperando, por ejemplo, su pensión o la inclusión en el programa Incluir, valga la redundancia. Y no se puede dar de alta porque los recursos son limitados. Si damos de alta toda la demanda que tenemos, se desfinancia el programa en 2 meses. Uh-huh. ¿Cuántas personas actualmente tiene el programa Incluir? El programa Incluir tiene aproximadamente 1 millón. 1 millón de personas. El programa Incluir, recordemos que es para todas las personas que no tienen ni obra social ni prepaga, tienen una discapacidad, el Estado los provee de una cobertura mínima para las prestaciones. Lo que estamos viendo acá son los gastos, por un lado, que se contaron desde la semana pasada de pensiones por invalidez mal dadas, y por otro lado, gastos superficiales. Y después están las prestaciones por discapacidad, que hubo una alerta muy grande. Hace poco tiempo se armó una marcha por un supuesto borrador, de un supuesto decreto presidencial. Digo supuesto porque no fue firmado nunca. Yo siempre medio dudo en esos momentos porque digo, si se quiere firmar un decreto, se firma. Pero hubo una marcha multitudinaria en la Quinta de Olivos, la gente con mucha zozobra diciendo ¿qué se viene? No, a ver, pero el reclamo que siempre subyace en todas las marchas que están haciendo es un supuesto recorte o el cercenamiento de derechos, cosa que nosotros desde que arrancamos la gestión, yo les digo, dígame un solo decreto, algún solo recorte que hayamos hecho. De hecho, la semana pasada, o la anterior, creo que fue la anterior, se aprobó un aumento en la partida presupuestaria para discapacidad. ¿De cuánto? Creo que son 300.000 millones. El año pasado el presupuesto del año pasado que se prorrogó hasta este año fueron 208.000 millones y la ampliación, si mal no recuerdo, son 300.000 millones. O sea que se duplicó el monto destinado a... Y podemos decir que está acompañando lo que fue la inflación del año pasado. ¿Y qué pasó con las cápitas, con lo que se le paga a los prestadores de servicios de discapacidad? ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, esa es otra cuestión que no realmente a mí me cuesta, si le saco el tinte político al reclamo, me cuesta entender el reclamo, porque el año pasado los prestadores perdieron con la inflación 110 puntos. O sea, la inflación del año pasado fue del 210%, y ellos tuvieron un incremento de 100 puntos en cuanto al aumento de los aranceles. Nosotros desde que llegamos estamos tratando de acompañar la inflación y estamos fijando una actualización mensual. ¿Mensual? Todos los meses estamos fijando una actualización de los aranceles, tratando de acompañar la inflación. Pero eso, discúlpame, ¿no? Pero yo por lo menos en los 7 años que llevo en discapacidad y recibo los reclamos, no había actualizaciones mensuales en los anteriores gobiernos. ¿Puede ser o yo le estoy errando? Mira, lo que yo sé es que nosotros venimos acompañando más que el gobierno anterior. Y los reclamos los hacen a nosotros. No, se hacen mensualmente las actualizaciones, sí. Porque la verdad es que hay instalada una verdad, que es que ustedes vinieron a hacer recortes en las prestaciones por discapacidad. Entonces, para mí era muy importante tenerte acá, por eso sabes que te quemé bastante la cabeza, porque quiero realmente que vos me digas si esto es así o no. O sea, todo bien con los gastos superficiales. O sea, yo no quiero que se vaya la guita en la burocracia de la ANDIS ni de nada vinculado a discapacidad, con una buena causa. Lo compramos sanguchito, lo contratamos copa. Es una estupidez. Ahora, ¿las prestaciones siguen garantizadas? Te repito, María Julia, yo a las personas que dicen que nosotros vinimos a recortar, que vamos a profundizar el recorte, porque hablan de profundizar el recorte como si se hubiera hecho alguno. Primero que no se hizo entonces. No, a ver, que me digan una sola prestación que hayamos recortado. O sea, una sola prestación que hayamos recortado. Un solo derecho que hayamos cortado. Absolutamente no hay nada de todo eso. Entonces, miren, se profundiza el ajuste en discapacidad en emergencia. Mira, yo asumí el 28 de diciembre del año pasado. Vino un fin de semana feriado por Año Nuevo, el lunes fue feriado. El martes, o sea, mi segundo día hábil, ya salieron notas en los diarios diciendo, primero llamando a paro de transporte de personas con discapacidad y diciendo que la discapacidad estaba en emergencia.
2 días hábiles tenía. No se sentó nadie conmigo, no sabían qué iba a hacer, nada. Pero ya la discapacidad estaba en emergencia y nosotros íbamos a hacer el recorte. ¿Qué pasa con los pagos? ¿Están atrasados los pagos a los prestadores? ¿Hay algún tipo de atraso en eso o no? Siempre hubo un delay, no sé si son 40 o 60 días. Esto es histórico, te lo voy a indilgar a vos. Pero actualmente, Mirá, ¿cómo está? Hay un camino administrativo que tienen que recorrer los pagos, que eso demanda un tiempo. Sí. El Incluir Salud está pagando a poco más de 30 días. Está pagando, vamos a poner un número, 40 días. Para lo que es un pago por parte del Estado, estamos pagando al día. Es muy importante porque hay muchos padres que... Hay casos puntuales que pueden estar retrasados, pero son cuestiones muy puntuales y que obedecen a un tema particular. Pero la política que estamos teniendo nosotros es pagar, o sea, llegan las facturas, se liquidan, se liquidan y se pagan. Hay muchos lugares... Perdón, sí. Porque esto es importante. Estamos pagando mejor que los otros financiadores en cuanto al tiempo, al plazo. El Incluir Salud está funcionando muy bien en cuanto a eso, al plazo de pago. Claro, lo que pasa es que los terapeutas, las personas que hacen la prestación, le dicen a los pacientes, esto es bastante generalizado, tenés Incluir Salud, no te atiendo porque no pagan. Como si fuese IOMA, ponle, IOMA no paga. IOMA no paga. IOMA no paga. IOMA no paga. Y hablan de incluir como si fuese el IOMA. No sé de dónde lo sacan, Sí, yo antes de hablar con vos me pregunté pero también hay una cuestión. Sí. El Incluir Salud no paga a prestadores particulares. El Incluir Salud paga a instituciones. Entonces, por ahí las instituciones están dentro del Incluir y por ahí los prestadores están dentro de una institución y por ahí el problema hacia otro, no del Incluir. No sé si me explico. Sí, y me hiciste acordar que yo tengo una hermana de 34 años que va a un set y que tiene Incluir, y me llamó ese día de la marcha, que siempre está feliz, contenta, y bueno, me habla con mucha alegría, y me llamó casi llorando porque le habían dicho que iba a cerrar el set, ¿no? La gente, el personal del set le habían dicho que estaba por cerrar, a punto, ¿no? Y me decía, ¿qué voy a hacer ahora sin el set? ¿Dónde voy a trabajar? Pues hace como de celadora. Y bueno, eso, por eso me lleva a la pregunta base, ¿no? Incluir y las prestaciones. ¿Sufrieron o van a sufrir algún tipo de recortes en tu gestión? ¿Esto es algo que está planeado? Ni sufrieron ni van a sufrir. O sea, están garantizadas las prestaciones, te repito. Hubo una ampliación presupuestaria hace 2 semanas para garantizar las prestaciones. Es un miedo infundado que tratan de meterle a las personas. Y después está el decreto, ¿no? El borrador de decreto, que se suponía que lo que iba a suceder era quitar el tope del monto que se paga por prestación, ¿no? Liberarlas. No decía eso el decreto. El decreto lo que decía era que cada financiador, porque vos tenés 3 financiadores, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI. Lo que decía el decreto era que cada financiador iba a fijar los valores que paga cada uno de ellos. No decía ni que se iban a cortar derechos ni nada por el estilo. Se trascendió el borrador de ese decreto y bueno, nada, se instaló este miedo de que veníamos por un recorte. La verdad que, ahí llevábamos... Pero se frenó el decreto. Sí, se frenó. A ver, no salió, pero yo voy a otra cosa. En 6 meses de gestión hemos dado ya algunas pautas de hacia dónde vamos. No entiendo por qué cada vez que hablamos de que vamos a sacar una resolución o que queremos tomar alguna medida es para cortar algún derecho. Porque no lo hemos hecho. ¿Crees que es político? Es todo político, de la peor clase que vi. Porque, a ver, las personas con discapacidad y su familia ya tienen una carga. O sea, sumarles una carga más de decir, bueno, ahora si viene un recorte acá, me parece lo más perverso que vi en política. Realmente sí. Te lo digo. Cuando se atrasan los pagos y esto, siempre la carga se intenta poner en los padres, y yo como madre pienso, ya tiene bastante carga esta señora para que encima uno vaya a un prestador a decirle, amenazarla, no te voy a atender más al chico porque no me están pagando, porque finalmente cuando uno agarra una profesión, o sea, a mí tampoco me pagan al día, por ejemplo, ¿no? A otro empresario tampoco tal vez, y bueno, eso transferírselo a una persona que ya tiene un hijo con discapacidad, yo coincido en eso de que es perverso, pero
es que siempre uno tiene los pelos de punta pensando que podría pasar, porque si llega a pasar eso, nos joden la vida a todos, ¿no? Ujú. Pero no es ese el plan que tienen. Pero en absoluto, te repito, Una cosa es lo que hicieron, otra cosa es lo que van a hacer. No, pero a mí me avalan 6 meses Claro. de gestión. Porque al principio cuando yo era una promesa, hoy yo tengo 6 meses de gestión al frente de la agencia y la política que estamos aplicando es esta. Pero aparte, el año pasado, por traer un ejemplo muy reciente, los prestadores perdieron, y vuelvo con esto, porque no es un detalle menor, perdieron 100 puntos frente a la inflación en un contexto en el que, bueno, el tema de la inflación era cada vez peor. Entonces, hoy nosotros venimos acompañando la inflación en un contexto... ¿Con un ajuste mensual, me estás diciendo? Sí, por eso venimos acompañando la inflación, cerquita, muy cerquita, en un contexto de inflación a la baja. Es decir, que el panorama, o sea, debería ser mucho mejor. ¿Por qué? O sea, están hablando de que, acá se viene la noche, cuando en realidad está saliendo el sol, la noche la estamos pasando, o sea, 220 puntos de inflación. O sea, y con un ajuste del 110%, me parece que el panorama mejoró muchísimo. Digo, vos fuiste abogado, no sé si seguís siéndolo, de Javier Milei, del presidente. ¿Qué te pasó cuando te dieron esta función? Es como un lugar difícil, ¿no? Porque hay muchos actores que intervienen, muchas cosas que coordinar, mucha burocracia, ¿no? No es que la agencia se sabe específicamente, bueno, vos obviamente ya contaste las funciones de la agencia, pero a su vez tiene que coordinar con salud, coordinar con educación, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? Mirá, nosotros encontramos una agencia que no funciona. No funciona, era una bolsa de empleo, 1.500 empleados, tareas superpuestas, políticas para las personas con discapacidad, cero. O sea, una agencia reducida al mero asistencialismo, de que certifica la discapacidad, otorga un CUD y después a través de incluir brinda las prestaciones. Nada más. Nosotros la estamos poniendo en marcha. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgulloso de políticas que hayas puesto en marcha? La implementación de políticas lleva su tiempo. La doctora Romina Núñez, que es la directora de inclusión, está trabajando muy fuerte en políticas inclusivas, tanto en educación como trabajo. Pero lo que a mí me tiene obsesionado hoy es reordenar todo esto, porque, volviendo al tema del recorte, el verdadero recorte está en el choreo, en todo lo que se están robando. O sea, porque 35 millones de pesos que hubo acá en estos gastos que yo te decía recién, eso es un recorte, eso tendría que ir a otro lado, ahí tenés un verdadero recorte. Y después lo que estamos viendo con el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es escandaloso. Es escandaloso cómo se otorgaron, para qué se otorgaron, qué uso se hace de todo esto. ¿Cuántas son las pensiones otorgadas irregularmente? Bueno, mirá, irregularmente es lo que tenemos que hacer la auditoría. Nosotros tenemos que auditar las auditorías, o sea, tenemos que auditar las pensiones. Y lo tenemos que hacer caso por caso, porque lo que no queremos hacer precisamente es sacársela a la persona que la necesita o le corresponde. Entonces, ya se intentó hacer de manera fácil, vamos a poner entre comillas, de manera rápida, que es, contrastando requisitos, decir, esta corresponde, no corresponde, entonces... No se puede, con una planilla Excel no podés sacar pensiones por invalidez, porque la verdad que no se puede, salió te mal. Equivocás y es un desastre. Es que más allá de eso no podés porque salió mal. Esto es un sistema, no solamente de la parte política, la pata judicial acá también jugó un papel muy importante cuando... En el gobierno de Macri ordenaron restituir todas las pensiones y fijó una serie de prohibiciones para dar de baja las pensiones. Entonces vos te das cuenta que es un sistema casi impermeable, no te podés meter por ningún lado. Hoy, por suerte, la justicia está colaborando de otra manera y a nosotros nos está abriendo algunas puertas por donde vemos un poquito de luz y nos metemos por ahí para auditar. Ahora, hubo todo un escandalete porque el vocero presidencial mostró una radiografía de un perro diciendo que había sido una utilizada para pedir una pensión por invalidez. Después salió tu antecesor Galarraga a decir que esa pensión no había sido otorgada.
Lo que hizo el vocero fue mostrar la documentación con la que se pedían las pensiones, lo cual ya es una irregularidad enorme. Si bien esa pensión no se otorgó, eso es cierto, lo cierto es que a ver, para que se entienda bien. El método. Vos tenés que presentar. ¿Cuáles son los requisitos? Vos tenés que presentar, vamos a la documentación médica, vos tenés que presentar un certificado médico extendido por un médico y estudios complementarios que avalen lo que el médico dice, ¿sí? Entonces, que este médico en particular, que presentó este tema, creo que era una cuestión esa radiografía. Sí, con hernia de disco, acompañando esa documentación, o sea, tiene verificadas un montón de irregularidades. O sea, esa no pasó, pero después sí presentó otra, que el estudio médico era un poema de Gabriel Arias Uriburu. Esa pensión sí se concedió. Después tenés... Ahora no entiendo cómo el estudio médico era claro, un poema de Gabriel Arias. En vez de acompañar con un escrito de la historia clínica. No, en vez de acompañar, qué sé yo, un estudio de sangre, una radiografía, algo, presentó un poema que se llama La herida. Esa pensión fue otorgada. Acá tengo yo otro caso del mismo médico, hernia abdominal. Bueno, no sé si no se ve bien. No sé, es una hernia abdominal. Eso es la radiografía del ombligo de la persona. Esa pensión se otorgó. Entonces, después tenés radiografías de un hombro roto en cientos de expedientes, pensiones que sí se otorgaron. Entonces, a ver, no hagamos foco en si el perro salió o no salió. Ya de por sí presentar eso como documentación médica es un delito. Es un delito. Dijeron que esa no se otorgó. Esa no se otorgó, pero bueno, igual encontraron un montón de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones. Acá el tema no es si esa se otorgó o no se otorgó, el tema es el corte sistema. Con el curreo. El sistema que estaba acá. Vos hace un ratito me preguntabas cuántas se dieron de manera irregular. Durante el gobierno de Alberto Fernández se otorgaron 390.000 pensiones. 390.000 pensiones por invalidez en 4 años. Un delirio. De esas 390.000, 300.000 no pasaron por los controles médicos. 300.000 son esto. O sea, pudieron haber sido esta. Hay 90.000 que sí pasaron por el control médico y bueno, entre esas está la del perro. Pero, o sea, vos tenés 300.000 pensiones que no fueron auditadas médicamente. Estamos hablando de las pensiones que en general se piden cuando una persona tiene un accidente laboral, ¿no? Y tiene determinado porcentaje de perjuicio que le impide seguir realizando las tareas. Entonces pide una pensión. Una incapacidad laboral y permanente del 76% del total. Una persona con una incapacidad del 76%, una incapacidad física o mental del 76%, no requiere mayor estudio médico. O sea, se percibe a simple vista. Sí. Se percibe a simple vista. Acá estamos hablando de... una hernia. Hernia abdominal. Esa cantidad de dinero, ¿cuánto representa de pensiones mal otorgadas o que están en revisión? Bueno, nosotros vamos a revisar la totalidad de las pensiones. Esto no significa que las vamos a sacar. Tenemos que revisarlas para ordenar. Tenemos que ordenar esto. Actualmente se están pagando alrededor de 3.400 millones de dólares por año. En pensiones. En pensiones. Nosotros... Es un montón, 3.400 millones de dólares por año. Por año. Eso no significa que todo eso... Está mal. Está mal. No, pero nosotros, por ejemplo, en la zona donde vemos que se acentúa este problema, sí, que es el norte, cuando vimos los números que hay, hicimos cuatro operativos chiquitos, como simplemente para tener un dato estadístico. A ver, ¿de qué es esto? Bueno, ya es un desastre. Vos calculás, María Julia recién me decía que yo soy abogado, hace 30 años que estoy viendo expedientes yo, entonces sé leer expedientes, sé cuando un expediente está bien, un expediente está mal, y estos lo veo. O sea, lo que pasa es que después, para explicarlo y mostrarlo, hay que probarlo. Pero la experiencia a mí me permite saber, bueno, esto está todo mal. ¿Está flojo de papeles o no? Esto está todo mal. Hicimos 4 pequeños operativos en Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y otra vez Chaco. De 2.551 casos, 2.000 no corresponde. O sea, vos tenés más del 80% que no le corresponde. Más del 80%.
No sé si nos va a dar que más del 80% del total no corresponda, pero estoy seguro por lo que yo vi ahí y puedo intuir que entre un 40 y un 50% no corresponde. ¿Qué le falta para judicializar este tema? El tema ya está judicializado. ¿Ya está judicializado? Uh-huh. Ya está judicializado. ¿Cómo es sí. la denuncia? ¿Quién la tiene? Todo esto trascendió periodísticamente y a raíz de eso el fiscal Marijuán nos hizo un requerimiento pidiéndonos información, se la pasamos toda detallada y él en función de eso formuló una denuncia. Eso por un lado, eso es acá en Capital, pero también tenés una denuncia que está muy avanzada en Chaco, donde hay un fiscal que venía trabajando el tema pero de hecho hoy me pasaron una nota donde el fiscal habla muy bien de nosotros, de la nueva gestión, porque no le pasaba, él mandaba oficios requiriendo información y no le respondían, le decían, no, esto es de ANSES y iban pasando la pelota así. Donde llegamos nosotros empezamos a pasarle toda la información. Esa causa hoy tiene con pedido de indagatoria a un intendente de Tacopozo, médicos y punteros políticos. Se hicieron allanamientos donde se secuestró documentación, se secuestraron cuadernos donde tenían anotado quién había pagado el certificado, cuánto habían pagado, y tenían una suerte de estadística. Decían, bueno, mañana hay que hacer 3 chagas y 3, no sé. Utilizaban las pensiones por invalidez prácticamente como una especie de subsidio. Sí, pero también tenían este negocio montado, o sea, te cobran el certificado. Y después la otra cuestión que a mí me llamó la atención, porque yo no le encontraba todavía la vuelta, y se la encontramos y creemos que lo que vamos a poder mostrar acá también va a ser mucho más escandaloso, es el gasto asociado a las pensiones y que tiene que ver con el incluir salud. Porque le dan pensiones a personas que no tienen discapacidad. Inventan las prestaciones. Inventan las prestaciones. Sí, las facturan. Y vos de una pensión estás pagando hoy aproximadamente 220.000 pesos, más un bono. Siempre que el gobierno otorga el bono para las jubilaciones mínimas o generalmente para las mínimas, el bono también aplica acá. Vos estás hablando en el orden de los 220.000 o los 280.000 pesos, pero el gasto asociado es mucho mayor. O sea, vos a estas personas les otorgan la pensión y después les facturan en la internación en el centro de día, en el hogar o el centro educativo terapéutico, más el transporte. Entonces, y eso, sí, ya hay una cuestión que no la cobra el beneficiario, nada por el estilo. Esto ya es una defraudación. Otra más. ¿Qué estás hablando? Por ejemplo, si un transportista lleva a la persona, no sé, 2 veces por semana y te pasa 5 o te pasa 10. Directamente no la lleva, porque esa persona no está vinculada. No necesita un set. Exactamente. No es una persona con una invalidez que requiera eso. Exactamente. Entonces pasan un montón de otros hemos detectado maniobras de este tipo. Bueno, eso sí, es de lo más ruin que se puede encontrar, ¿no? Y además porque pensando en la deficiencia en las prestaciones que hay de un montón de otra gente que sí lo necesita. Totalmente. Bueno, pero precisamente vuelvo a lo que hablábamos del recorte. El verdadero recorte es ese. Y te digo una cosa, sobre las prestaciones, ¿sí? ¿Se va a hacer alguna auditoría? ¿Se va a ver qué es lo que sucede? Porque ahí también hay un montón, por ejemplo, de maestros de apoyo a la inclusión que después de la pandemia deciden que por lo que pagan las obras sociales o prepagas, ellos trabajan 2 días por semana. Entonces hay un montón de chicos que quedan boyando, que ilegalmente, porque la ley dice que tienen que entrar al colegio, no se les permite ir al colegio, los chicos no tienen con quién ir y los acompañantes dicen yo laburo 2 días porque me pagan poco. Sí, eso, tenemos varias denuncias, tipo comentarios de eso, no tenemos denuncias concretas, porque todo el mundo nos dice... ¿Pero tienen algún lugar para denunciar a ustedes? ¿Tipo algún número o algo? ¿Hablan conmigo? No, bueno, pero una persona común y corriente no llega a hablar con vos. ¿Por qué no? Pero, digo, ¿hay alguna manera en la web de denunciar esto? Mira, yo
Yo soy una mamá de San Martín, no tengo tu teléfono, ¿cómo te ubico? Mirá, el norte de mi gestión a mí me lo pusieron las personas con discapacidad, sus familiares. Escuchándolos a ellos, yo sé qué es lo que necesitan y hacia dónde tengo que ir. Así que la agencia está con las puertas abiertas. Además, lo que mucha gente me dice que le llama la atención es que los reciban. Que los reciban en la agencia. Total. Sería importante, por ejemplo, que haya una línea a donde pasa los también, padres María Julia, puedan... que los prestadores han adoptado este mecanismo de la marcha y demás, cuando desde la administración se pretende tomar una medida que no les gusta. O sea, la principal medida que no les gusta es el control. Es el control. Hoy no hay control. No hay control. Nosotros, o sea, hay que entender también que el recurso humano es limitado y hay que establecer algunas prioridades. Nosotros hoy creemos que la mayor de financiación del sistema está dada en esto que te decía, del choreo. Ese es el recorte y estamos abocados casi exclusivamente a eso. Obviamente, esa es la primera etapa, entonces, eso es limpiar esa maleza. Prioritario. Después vamos a ir sobre las prestaciones. ¿De qué manera? Vamos a ir sobre las prestaciones. Control, que la persona que da una prestación cobre lo que tiene que cobrar. O sea, pero no que cobre más de lo que tiene que cobrar porque no le alcanza. Claro, en este momento hay una cosa que es que como la cápita que se paga es menos que lo que se paga en el mercado, hay un desfasaje, ¿no? El profesional dice, bueno, pero ¿qué voy a pagar? ¿Cobrar 10.000 pesos por sesión si se cobra 15 o 17, ¿me entendés? Hay un desfasaje entre lo que se cobra en el mercado y lo que se paga desde el Estado, y no todos los padres pueden afrontar, digamos, esa diferencia. Pero bueno, son cosas que ustedes van a analizar cuando se metan con prestaciones. A ver, pero quiero ser muy claro y preciso en esto que se metan con prestaciones. Controlar, o sea, que la persona que brinda la prestación la cobre. O sea, no es que... Y la brinde. Porque es muy bueno lo que vos decís, porque se hace hincapié, cobramos poco, esto y el otro, pero la otra parte no te la cuentan, de que no te brindan la prestación. Y la otra cosa que a mí me indigna mucho de muchos padres que me escriben es los profesionales que les dicen que el chico aguanta media hora en terapia para tener más pacientes y a la media hora lo fletan. Entonces vos te tomaste 3 bondi para llegar a llevarlo a una terapeuta porque no hay en algunos lugares del país, hay muy pocos, no hay turnos, y a la media hora te lo sacan de la terapia cuando el chico está perfectamente ubicado, contento y le sirve, y en media hora no puede hacer toda la actividad. Eso es otra cosa. Yo como madre, por ejemplo, me reindigna, ¿no? Cuando pasa eso, cuando te ponen como que no puede pasar los 40 minutos la sesión. O sea, es un invento eso. O sea, ¿por qué no puede pasar 40 minutos? Porque querés tener más pacientes, perfecto, pero es como que se usa la discapacidad para... Se la dibuja como, por total, el chico no se puede defender. Esa dinámica no aplica a la agencia, porque te repito, la agencia no paga prestaciones así individuales, o sea, la agencia paga instituciones. Entonces, por ahí eso pasa dentro de la institución, pero... Y ustedes no tienen la capacidad de contralor, sino la superintendencia. Y si va por obra social, sí. No es algo que me compete a mí. ¿Por qué cambió en la órbita de dependencia de la agencia en lugar de jefatura de gabinete a salud? Porque nosotros venimos trabajando de manera conjunta en lo que hace a políticas, más que nada lo administrativo y presupuestario. Sí, nosotros yo no me manejo de manera independiente considerando a la superintendencia y al PAMI. Más allá de eso, y porque también entendemos que hay, si bien el reclamo que se hace hoy, ahora le van a dar un enfoque sanitarista, es un retroceso, realmente no, a mí tengo plena libertad para seguir trabajando como veníamos trabajando. Entendemos que hay alguna relación entre la medicina, la salud y la discapacidad, pero fundamentalmente estamos desde lo presupuestario. En algún lugar la discapacidad la podés encuadrar o dentro de desarrollo social o dentro de salud. Bueno, se decidió salud,
Yo estoy mucho más cómodo trabajando en salud, porque te repito, estamos trabajando en conjunto, no, las medidas que se van tomando son de manera coordinada. Claro, obviamente que hay todo un debate porque se habla de que se terminó, que no estamos en la época de la mirada médica de la discapacidad, sino de la mirada social con la discapacidad o la neurodivergencia asociada a la inclusión. Pero cuando uno tiene que sacar un certificado de discapacidad o cuando uno tiene que pedir una prestación, tiene que ir a un médico o a un neurólogo. O sea, es como, está muy bien desde el discurso, pero en la práctica igual tenemos que recurrir a los profesionales de la salud para lograr un montón de terapias, lo que necesitan nuestros hijos, los apoyos, ¿no? Te repito, nosotros no vemos ningún inconveniente. Mi relación hoy con el Ministerio de Salud va a ser fundamentalmente presupuestaria. Bien. Presupuestaria. Y no significa que dependa de salud, porque se pasó con independencia económica y financiera. O sea, no. Si hubiéramos ido a desarrollo social también habría algún tipo de planteo. Diego, ¿vos tenés alguna persona conocida con alguna discapacidad? Sí. ¿De tu círculo? Sí, por supuesto. No sabía. Es que mirá, la discapacidad atraviesa más del 50% de la sociedad. Es muchísimo. Es muchísimo. Es difícil encontrar a alguien que no... Es 1 de cada 7. Todos tenemos un amigo o un hijo o un pariente o un vecino o un compañero. Yo creo que hasta podría ser más. Pero sí, conozco. Conozco. ¿Y a vos cuál te parece que es el principal tema, el principal problema que tienen las personas con discapacidad? Saliendo de la agencia, digo a nivel de tu mirada en relación a la gente que conoces. La invisibilización. ¿En qué sentido? A ver. Mirá, yo te lo digo con un ejemplo. Por ahí la gente se piensa que discapacidad es cuando ve a una persona con silla de ruedas o un ciego caminando con el bastón, y es algo muchísimo más amplio, muchísimo más amplio. Yo te comentaba hace un ratito que el norte de la gestión me lo dan los familiares, porque son ellos los que me dicen a mí qué es lo que necesitan, qué es lo que están viviendo, y bueno, y ahí me fijo yo cómo desde la agencia podemos dar una solución. Yo cada tanto visito hogares, y bueno, eso realmente me pone los pies sobre la tierra y me recuerda bien qué es lo que tengo que hacer yo. Y lo que aprendí de ahí es que, bueno, eso la sociedad no lo ve, es una realidad muy dolorosa. La discapacidad es una realidad muy, muy dolorosa cuando salimos de lo que te decía, ¿no? Lo que se ve por la calle, porque hay otra cosa otro tipo de discapacidad que no se ve en la calle, y que, bueno, a mí me moviliza bastante, pero muchísimo, o sea, bueno, no. La gente que estamos hablando, bueno, la discapacidad es diversa, es un espectro enorme, hay discapacidades que se ven, hay discapacidades invisibles, atraviesa toda la sociedad, todos tenemos una persona que necesite apoyos para vivir. Esto es lo que un poco define la discapacidad. Alguien que no puede funcionar sola, o sea, no es que te puedes ir a vivir a donde quieras, comprar lo que quieras, siempre dependés de alguien que te asista o te ayude. Y esto que vos contás de los hogares, yo he ido muchas veces también a los hogares a hacer entrevistas y a quedarme un par de días. Y es muy doloroso porque cuando una persona está institucionalizada, vos decís, puta, qué poca libertad, ¿no? Porque ya me tengo que levantar a tal hora, tengo que hacer esto, tengo que comer esto, no puedo decir ni eso, ¿no? Las actividades, aún las integrativas, son las que nos dicen. Es como estar en la escuela todo el día siendo grande. Y es un bajón, ¿no? Y está bueno que nunca pierdas esa referencia para mí, ¿no? Y después están todos los otros que andan ahí, como el mío, sueltos con apoyos en la vida, ¿no? Bueno, incluyéndose. Pero hay que trabajar por los dos. Hay que trabajar por los dos. O sea, las personas que no tienen otra alternativa más que la institucionalización, bueno, ver que eso sea en las mejores condiciones posibles. El Estado gasta muchísima plata en discapacidad. Sí. Muchísima plata en discapacidad. En total? Y mirá, el mes pasado, para hacerte números redondos, la superintendencia pagó 71.000 millones de pesos. Estamos hablando de un mes,
Desde la agencia se pagaron casi 20.000 millones y PAMI pagó cerca de 10, es decir, que en un mes el Estado gastó 100.000 millones de pesos. Debería funcionar bien todo. Totalmente. Muy bien. Yo una de las primeras notas que hice cuando trabajaba en la tele fue un hogar justamente al que le llegaban fondos, porque son fondos frondosos por persona, y las prestaciones eran... Te repito, María Julia, el verdadero recorte no está en algo que hagamos nosotros, porque no hemos recortado un centavo en discapacidad. El verdadero recorte está en el choreo. Eso es escandaloso. Ese es el verdadero recorte. De 100.000 millones, ¿te parece que no alcanza? 100.000 millones por mes. ¿Alcanza? ¿Cuál es el principal compromiso de tu gestión? Reordenar todo esto. Reordenar todo esto. Si se reordena el tema pensiones y el tema de las prestaciones, estas cuestiones que estamos viendo asociadas al incluir, entiendo que tiene que mejorar mucho todo el sector, tanto el prestacional como las propias personas con discapacidad. Y después... Bueno, vos estábamos hablando de lo que era ¿cómo es? La institucionalización y demás. Pues hay casos que no requieren institucionalización y a mí me interesa mucho trabajar proyectos de vida independiente. He visto algunos proyectos. Planes, o sea, proyectos piloto, y la verdad que me gustaría mucho dejar un legado de esa naturaleza. Qué bueno que lo que estás diciendo, porque vida independiente y discapacidad es casi algo imposible, ¿no? Y algo en lo que todos soñamos. Las personas con discapacidad, cuando ya tienen 40, como cualquier persona, los padres son viejitos. Todos desean estar solos, tener su independencia. Precisamente eso. Los padres, yo tomo algo de los padres. Diego, hoy estoy yo, hoy a mi hijo me ocupo yo, ¿no? El problema es, ¿qué pasa cuando yo no esté? Sí. Yo me pongo en el lugar de esos padres y me corre un frío por la espalda. Y el proyecto de vida independiente incluso sería hasta más económico para el Estado. Totalmente. Sería hasta más económico para el Estado. Entonces nosotros... vamos a trabajar firmemente en eso. Y después hay una definición de discapacidad que me dio una persona que me pareció fantástica y que ya esto lo tomo para lo que vemos en la calle, que me dijo que discapacidad es una fórmula matemática. La D, discapacidad, es igual a limitación funcional sobre el entorno. Entonces, mientras peor sea el entorno, mayor es la discapacidad. Entonces, desde la agencia lo que tenemos que hacer es mejorar el entorno. Entonces, mejorando el entorno, baja la discapacidad. O sea, no es que baja el porcentaje, nada por el estilo, pero desaparecen más barreras, entonces esa discapacidad puede pasar de ser grave a ser moderada, leve. Totalmente, porque, mira, cuando tenemos... Yo cuando hablo con las madres de chicos con discapacidad, muchas me escriben y se repite esta frase, no que yo la haya inventado. ¿Cuál es el principal problema que tenés con el autismo? No es el autismo, es la discriminación a las personas con autismo. No es el autismo, es la manera que el colegio funciona como para que mi hijo no pueda adaptarse teniendo autismo. ¿Cuál es el problema con el autismo? Y el problema con que las empresas no confían que una persona con autismo pueda cumplir alguna actividad. Entonces, todos esos problemas, que en realidad son del contexto, que son del entorno, hacen que la calidad de vida de la persona baje, porque esa persona, como cualquier otro ser humano, y esto está en la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad, como cualquier otro ser humano, ¿qué es lo más que quiere? Quiere sentirse parte de una comunidad, tener un trabajo digno, y poder tomar sus propias decisiones de vida cuando es adulto. Entonces, esto de la vida adulta me parece fundamental. Hay proyectos incluso en el Congreso sobre personas, apoyo con asistencia para las personas con discapacidad, y también están todos los proyectos de las viviendas asistidas que se utilizan en muchísimos lugares del mundo, que me imagino que los habrás curioseado y visto. No sé para qué lado van a ir ustedes con esto, pero me parece una gran misión. Ojalá que realmente nos deseo que tu gestión pueda terminar con ese legado. Ojalá, eso apuntamos. Gracias. No, gracias a vos. Suscríbanse a Border Periodismo, compartan este contenido si les pareció interesante, activen la campanita para recibir más notificaciones y denle like.